que es sobre hipopituitarismo o insuficiencia hipofisiaria, ¿no? Que es un trastorno en donde la hipófisis no va a secretar adecuadamente una o más hormonas. Entonces, puede ser por diferentes etiologías, ¿no? Como puede ser idiopático, congénito, por tumores hipofisiarios y por tumores supracelares. Y también va a haber de dos tipos, uno que va a ser parcial y otro total, y cuando es total se le llama el panhipopituitarismo, ¿no? Entonces, acá también tenemos más causas, ¿no? Como cirugía hipofisiaria, radioterapia, propugía, aneurisma, TEC y síndrome de silla turca vacía. Pero los más comunes van a ser por tumores hipofisiarios, ¿no? Y de estos va a haber dos tipos, los que van a ser no secretores y los que van a ser secretores. Y en estos secretores vamos a encontrar el prolactinoma. También estos tumores hipofisiarios se han dividido de diferente manera por ejemplo, ¿no? Por su tamaño, se van a hacer microadenomas, deben ser menos de 10 milímetros, y macro más de 10. También por su producción hormonal, como ya se mencionó, los secretores, que van a ser la mayoría de tumores. Por su naturaleza van a ser adenomas o carcinomas, y por su extensión localizados e invasivos. Entonces, hablando de lo que es ya el prolactinoma, ¿no? Es un tumor benigno o adenoma de la glándula pituitaria o hipófisis, ¿no? Que va a secretar un exceso de prolactina, ¿no? Como sabemos, como sabemos, la hipófisis tiene dos porciones, ¿no? Una anterior y una posterior, o adenohipófisis y neurohipófisis. A nivel de la adenohipófisis, esta de acá, se van a secretar diversas hormonas, ¿no? Como la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, la adrenocorticotropa, folículo estimulante, la luteinizante. Y a nivel de la posterior neurohipófisis, por ejemplo, la oxitocina y la vasopresina. Entonces, en el caso de la prolactina, va a ser a nivel de la adenohipófisis o anterior, ¿no? Y a nivel de esta adenohipófisis van a existir diferentes células, ¿no? Por ejemplo, las lactotrofas, que van a secretar lo que es la prolactina, ¿no? Y otras células son las gonadatropas, y secretan la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que a su vez estimulan lo que es los ovarios y los testículos para producir estrógeno y testosterona. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Que a nivel del hipotálamo se van a producir diferentes hormonas. Por ejemplo, hoy vamos a tener la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona se va a encargar de aumentar la secreción de la prolactina. Y en cambio también tenemos la dopamina, que va a inhibir la liberación de prolactina, pero anulando los efectos de esta hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Indirectamente. Entonces, cuando tenemos niveles elevados de prolactina en la sangre, ¿no? Se va a enviar una señal para un feedback negativo a nivel del hipotálamo. Y se va a liberar más dopamina, que va a disminuir los niveles de prolactina. Los niveles altos de prolactina también van a causar a nivel del hipotálamo que se disminuya la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Y como ya sabemos, esta hormona actúa a nivel de la adenohipófisis para producir la hormona folículo estimulante y la luteinizante. También esa función va a tener. Y hablando ya del prolactinoma, ¿no? Van a ser tumores funcionales, es decir, que secretan prolactina y generalmente se forman por mutaciones a nivel de células lactotrofas, ¿no? A nivel de la adenohipófisis.
Entonces se va a clasificar según su tamaño, menos de 10 milímetros como microprolactinoma y más de 10 milímetros macroprolactinoma. Cuando son microprolactinomas pueden ser asintomáticos, pero cuando son más de 10 milímetros, pueden, por ejemplo, ¿no?, comprimir a estructuras que están adyacentes, como las meninges, lo que puede causar dolor, los nervios ópticos, que pueden causar problemas de visión, no, como la hemianopsia bitemporal, se le denomina. Y bueno, otra consecuencia de este aumento de prolactina es que se inhibe la liberación de la hormona de gonadotropina, ¿no?, como ya lo mencioné, que va a generar que disminuyan las hormonas folículo estimulante y la luteinizante, y esto a su vez va a generar que a nivel de los ovarios, ¿no?, haya menos producción de estrógeno, y a nivel de los testículos menos testosterona. Y por ejemplo, en la mujer lo que va a causar es una inhibición de la ovulación, y en los varones una inhibición de la espermatogénesis, ¿no? Y también los estrógenos previenen lo que es la activación de los osteoclastos, ¿no?, que son células que reabsorben los huesos y liberan sangre, calcio en la sangre. Por lo tanto, las mujeres que tienen estos prolactinomas también tienen más riesgo de sufrir fracturas y osteoporosis. Y ya bueno, acá, ¿no?, puse los síntomas principales, como los problemas de visión, los dolores de cabeza que ya se mencionó. Los otros hacia las mujeres, ¿no?, la galactorrea, menorrea, huesos quebradizos, por toda esa fisiopatología que ya expliqué. Y en varones la ginecomastia, disfunción eréctil, y en ambos va a darse lo que es la disminución en la libido e infertilidad. Y bueno, el diagnóstico se hace midiendo los niveles de prolactina en la sangre, y también se puede utilizar resonancia magnética para ver el tumor, aunque es muy difícil, mencionaba el territorio. Y el tratamiento se da medicación, ¿no?, que son los agonistas de la dopamina, porque sabemos que la dopamina disminuye, ¿no?, hace el feedback negativo. Entonces es bueno darle esta dopamina, y esos medicamentos se llaman bromocriptina y cabergolina. Y si falla esta medicación, se hace una cirugía. Y si falla ya esta cirugía, se hace una radioterapia. Eso sería, doctor. Y ya con respecto a los otros tumores, ¿no?, supracelares, son estos de acá. No sé si otro compañero va a poner. Muy bien. ¿Ha habido algún aporte que has realizado de esta parte del tema? Bueno, sí. Bueno, mi compañera ya habló de manera general en sí también sobre el prolactinoma, sobre sobre el cuadro clínico, mencionó sobre algunas pruebas de diagnóstico y el tratamiento, ¿no? No sé, bueno, yo podría mencionar algo sobre, de repente, del diagnóstico, ¿no? Que vamos a ver que la prolactina en niveles normales, esta va a ser menor de 1.1 nanomol por litro o de 25 microgramos por litro a nivel sanguíneo. Y si al momento de poder realizar nosotros un dosaje de prolactina y encontramos que se está elevada entre 1.2 entre 1.2 y 6.75, no podemos decir nosotros que estamos frente a a esta patología, ¿no?, que es el prolactinoma. Simplemente estamos viendo que está elevado en la sangre, en la prolactina. Si vemos una elevación de prolactina de 6, me olvidé de compartir, disculpe. Es algo general. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Ya.
Si vemos una elevación de prolactina entre 6,75 y 9 nanomoles por litro, podemos decir pues que el diagnóstico de un prolactinoma es posible. Tampoco se puede confirmar, porque solo estamos dosando la prolactina en sangre, ¿no? Pero sin embargo, si vemos niveles de prolactina mayores de 9 nanomol por litro, entonces ya con eso solo el diagnóstico de un prolactinoma ya viene a ser muy probable, ¿no? Y esto se debe acompañar, o es ahí cuando se deben pedir estudios de imágenes, como por ejemplo tomografía o resonancia magnética, siempre que nosotros logremos excluir otras posibles causas de un prolactinoma. Ahora, según los criterios diagnósticos para poder decir que estamos frente a un prolactinoma, primero se tiene que acompañar la sintomatología. Disculpe un ratito, por favor. Como iba diciendo, ¿no? Para poder decir que estamos frente a un prolactinoma, tiene que estar presente la sintomatología, no solamente, bueno, esto va a obedecer a los niveles elevados de prolactina. Por ejemplo, vamos a ver el síndrome amenorrea galactorrea en mujeres, ¿no? Que se va a acompañar de dismenorreas o amenorrea, insuficiencia de cuerpo lúteo, infertilidad, galactorrea en etapas en las que la mujer no va a estar dando de lactar, va a haber disminución de la libido, igual para el varón, va a haber una disfunción eréctil, disminución de la libido, ginecomastia puede haber, va a haber hipogonadismo, escasez de vello facial, de vello púbico, hay disminución también de la masa muscular. Entonces, cuando ya es la presencia de esa sintomatología, más las concentraciones séricas de prolactina muy elevadas, y al encontrarlas de manera persistente en el tiempo, porque vamos a ver que la prolactina naturalmente se va a estar secretando de manera pulsátil y también correspondiente al ritmo circadiano, y se va a liberar prolactina a las 24 horas, pero va a tener picos de manera normal, y estos picos van a ser durante el sueño o durante la alimentación, y va a haber un declive de la secreción de la prolactina durante la vigilia. Eso de manera normal, pero cuando estamos frente a esta patología, esta elevación de prolactina va a ser de manera constante. Entonces estamos teniendo elevación de prolactina, estamos teniendo síntomas y signos, y también debemos descartar la presencia del tumor, ¿no? De un adenoma hipoficiario, y este se puede visualizar mediante una tomografía o una resonancia magnética. Y con todo ello, y tras haber excluido otras causas de prolactinemia, como fármacos, el embarazo, el déficit de dopamina, lesiones inflamatorias o traumatismo en el hipotálamo, vamos a poder considerar nosotros un prolactinoma. Y bueno, para ello, el tratamiento que se le debe dar va a ser dependiendo si es un microprolactinoma o un macroprolactinoma. Si es un microprolactinoma, consideremos pues que siempre estos pueden remitir de manera espontánea, algunas veces, y algunos, solamente el 7% aproximadamente, van a crecer y se van a volver unos macroprolactinomas. Bueno, en ambos casos se tiene que dar tratamiento farmacológico con bromocriptina, como bien mencionó mi compañera anteriormente, pero esta se debe administrar a una dosis de manera bioral, a una dosis de 2,5 a 30 miligramos al día, y en caso de que el paciente no tolere este fármaco, o en caso de que haya una resistencia a esta bromocriptina, entonces esta debe ser cambiada, ¿no?, por una cabergolina. Pero ¿a qué se le puede denominar una resistencia a la bromocriptina? Bueno, cuando los niveles de prolactina y también el tumor no descienden en un lapso de 3 meses. Cuando las concentraciones de prolactina no disminuyen y el tumor no disminuye de tamaño tampoco, en un lapso de 3 meses se va a considerar una resistencia a la bromocriptina, y esta debe cambiarse este fármaco por la cabergolina, y se debe administrar a una dosis inicial bioral de 0,5 miligramos por semana, y esta se debe ir aumentando, ¿no?, gradualmente en el tiempo hasta alcanzar una dosis de 1 o 2 miligramos por semana, y vamos a ver que la prolactina se va a nivelar en un lapso de 4 semanas aproximadamente, ¿no?
Este fármaco, la cabergolina, va a ser el fármaco mejor tolerado y va a ser el más eficaz para poder disminuir las concentraciones de prolactina y el tamaño del prolactinoma. También hay otro fármaco que es la quinagolina, ¿no? Eso para mencionarlo nada más. Y bueno, con respecto al tratamiento quirúrgico, esta va a estar indicado en casos de resistencia o intolerancia a fármacos dopaminérgicos, como los que acabo de mencionar, o cuando haya la presencia de un macroprolactinoma que esté dando sintomatología neurológica, que esté disminuyendo la visión, ¿no? Porque va a estar comprimiendo el quiasma óptico, produciendo enenopsia. Y también cuando, bueno, cuando las dosis altas de fármacos dopaminérgicos no produzcan algún cambio en ella. Y la cirugía que se va a realizar es de tipo transesfenoidal y se ha visto que esta tiene un 70% de eficacia en los microprolactinomas y hasta un 30% de eficacia en los casos de macroprolactinoma. Y bueno, adicionalmente administrar radiación también para poder disminuir su tamaño previo a la cirugía. Eso por parte del cuadro clínico, doctor, y del diagnóstico y el tratamiento. Muy bien, Guido, muy bien, Guido. Vamos a ver, sus otros compañeros, que otros puntos les parece importante en este tema. Sí, doctor, ¿sí me escucha? Sí te escucho, sí te escucho. Sí, ahí comparto. Bueno, ya simplemente como para poner un poco más general bueno, sobre lo que los compañeros habían comentado y también la compañera, claro, ¿no? Cuando hablamos de un poquito de estos desórdenes de hipotálamo hipofisiario, que tiene que ver con la prolactina, ¿no? Hablamos de un hipopituitarismo, ¿no? No olvidarnos simplemente que va a haber un defecto en diferentes hormonas, ¿no? Que tienen que ver con el adenopófisis y neuropófisis, ¿no? Como el GH, la HFSH, la CTH, TSH, ¿no? Entonces va a haber una problemática como también en neuropófisis, ¿no? con la hormona antidiurética, ¿no? y la oxitocina, ¿no? Entonces, fuera de los diferentes tumores que vamos a encontrar, por ende es muy importante siempre, cuando hablamos de un tumor, también relacionarlo con diferentes hormonas, porque si nos damos cuenta, cuando hablamos de enfermedades hipotálamo hipofisiarias o como el hipopituitarismo, estamos encontrando una cantidad de tumores, ¿no? Tumores hipofisiarios, tumores supracelares, también tenemos enfermedades infiltrativas, y lo importante también son las causas, ¿no? Como una cirugía hipofisiaria, radioterapia, por ende siempre la radioterapia muchas veces va a tener una complicación en el paciente, ¿no? Un aneurisma, ¿no? Un síndrome de sella turca vacía, por ejemplo, ¿no? Y no olvidarnos siempre también de la producción de esas hormonas, ¿no? Las secretoras, las no secretoras, el tamaño, porque puede haber un microadenoma, macroadenoma, eso también muchas veces se tiene que relacionar con el tiempo, también si el paciente se ha estado revisando, por ejemplo, porque muchas veces de los tumores llegan a ser malignos o llegan con el pasar del tiempo se vuelven mucho más complicados por no haberse diagnosticado a tiempo, ¿no? También tenemos una naturaleza que tiene que ver con adenomas o carcinomas y también con la extensión o la localización invasiva. Pero lo importante creo que tenemos que tener también en claro es cuando hablamos de estas enfermedades del hipopituitarismo, vamos a hablar de las deficiencias de las hormonas, pero también nosotros cómo nos daríamos cuenta de eso en el paciente, ¿no? Va a ser, por ejemplo, con algunos signos, síntomas o lo que va a estar sintiendo lo que va a pasar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un ACTH, se relaciona mucho a una astenia, a una hipotensión, a una anorexia, o a la calidad del vello púbico y axilar, al TSH, la intolerancia al frío, bradisiquia, estreñimiento, piel seca, voz ronca, ¿no? El PRL es la agalactía, el ADH que tiene que ver, por ejemplo, con una diabetes mellitus insípida, el LHFSH que tiene que ver con la pérdida de, por ejemplo, características sexuales secundarias, un libido disminuido, la mujer, por ejemplo, una amenorrea o dispareunia, ¿no? El varón una disminución de las erecciones matutinas, y el GH que tiene que ver, por ejemplo, con retraso del crecimiento, miopía o depresión de cambios
en la composición corporal. Por ende, cuando hablamos de qué tiene que ver con este eje, también es muy importante ver fuera de esta, si no están los valores normales, estas hormonas, vamos a encontrar algo en el paciente. Entonces, sabiendo más o menos qué es lo que puede sentir o qué es lo que puede tener el paciente, dependiendo si es el ACTH, TSH, LH o FSH, en general, también vamos a poder darnos cuenta, nos va a ayudar mucho también el diagnóstico. Y también novedades en el diagnóstico, que va a ser importante porque vamos a ver de esos 4 ejes, ¿no? El eje GH, el eje gonadal, el eje tiroideo y el eje adrenal también, ¿no? Cuando hablamos del GH, tiene que haber una hipoglicemia, ¿no? Insulínica que va a tener con IR de 0.01. Hablamos de un eje gonadal, la testosterona, lo estradiol, que va a tener con el HFSH. El eje tiroideo, que es el T4, va a estar libre y bajo, y el TSH variable, ¿no? Y el eje adrenal, que tiene que ver con el cortisol, ¿no? Menor de 5 UG por decilitro o mayor de 15 UG por decilitro, ¿no? Y una hipoglicemia insulínica que es mayor de 20 UG por decilitro. Entonces, por ende, es muy importante ver ese diagnóstico con estos 4 ejes y también relacionarlo con esta deficiencia de estas hormonas y qué es lo que va a traer al paciente. No, y también lo que había leído un poquito era, no olvidarnos que cuando hablamos de los tipos de tumores, también fuera de los que habían comentado, no olvidamos también de los tumores que tienen que ver con enfermedades infiltrativas, que era muy, muy interesante porque encontramos sarcoidosis, histocitos X, hemacrotosis, tuberculosis, sífilis, micosis, acceso, SIDA. Entonces, también podemos darnos cuenta cómo en la etiología, y cuando hablamos de enfermedades infiltrativas que tienen que ver con este, cómo también estamos relacionando al SIDA y esos accesos, ¿no? Y lo que había leído también un poquito, creo, fuera de ya el prolactinoma que se había conversado, también tiene que ver mucho el granuloma hipoficiario, ¿no? Que es importante, fuera del cuadro clínico que va a tener también va a haber una relación, ¿no? Con el GCH, LH, FSH, ¿no? Y muchas veces también tiene que ver con unos síndromes, síndrome de hipertensión endocraniana o síndrome autoasmático, ¿no? Y no olvidarnos siempre cuando hablamos de esos tipos de tumores y esta patología que tiene que ver con el hipotiroidismo, va a haber mucha relación en el sexo, en la edad del comienzo, también tiene que ver la extensión de la lesión, el número, tipo de hormonas afectadas y compromiso talámico. Pero fuera del compromiso hipotalámico va a ser muy importante para nosotros siempre ver el tipo de hormonas que va a estar afectado, porque eso nos va a dar también muchas veces el diagnóstico y el sexo, ¿no? Porque va a haber una prevalencia por algún sexo, ¿no? Y bueno, fuera también del tratamiento que se puede usar, ¿no? Puede ser levotiroxina, ¿no? Que puede ser de 1.7 OG por kilogramos, ¿no? Una pelnixona, una dexametasona, ¿no? Por ejemplo, también muchas veces se tiene que usar hormonalmente, ¿no? Por ejemplo, también se puede usar la testosterona o los estrógenos conjugados, ¿no? Esto también va a ser ya el tipo de tratamiento que vamos a usar en estas patologías, ¿no? Pero, como repito, no olvidarnos siempre cuando hablamos de estos tipos de tumores, estos tipos de patologías, siempre ver la deficiencia de hormonas que va a tener el paciente, relacionarlo con el signo-síntoma y también ver el diagnóstico, que va a ser lo importante, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte, doctor, para recalcar algo más. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué nos dice Adriani? Sí, doctor, buenos días. Bueno, yo les puedo decir, ¿no?, lo que he podido averiguar acerca de este tema de hoy del hipotiroidismo. Bueno, va a ser la disminución de las hormonas, ¿no?, hipotitidiarias, y lo que quisiera decir así, como que faltaría, o no sé si se menciona, sí se ha mencionado, ¿no?, pero recalcar en algunos puntos, ¿no? La causa, por ejemplo, la principal va a ser de los tumores hipoficiarios, ¿no? Específicamente acá vamos a mencionar del prolactinoma, pero en sí, ¿a qué se refiere con los tumores hipoficiarios, ¿no? A los adenomas, ¿no? Y esa es bastante importante que sepamos, ¿no? Tenemos, sin embargo, otros tipos de tumores, ¿no?, como los suprarrenales y otros que puedan ser debido a alguna cirugía o alguna lesión, y también las causas genéticas, ¿no?
¿Cómo va a funcionar este desorden? Respecto a los tumores hipofisiarios, se ha averiguado, ¿no? Se va a dar una compresión de tipo mecánico del tejido hipofisiario, y si hay una compresión, entonces va a correr menos flujo sanguíneo, y de esa manera se van a ver disminuidas la liberación de las hormonas hipotalámicas, y con ello ya no habría una correcta donación de las hormonas, ¿no? Que serían bastante importantes para observar las consecuencias, ¿no? Y, por ejemplo, acá no para mencionar, tenemos, por ejemplo, de 10 al 15% vamos a ver que van a observarse tumores intracraneales, y del 6 al 23% incidentalomas. Y la clínica también, ¿no? Recargar que es un proceso en sí progresivo, ¿no? O sea, no es que vamos a observar que se van a liberar, se van a disminuir en este caso todas las hormonas a la vez, ¿no? Y acá he puesto por orden que primero se disminuiría la GH o la gonadotropina. Y bueno, tenemos los efectos que van a provocar, ¿no? Y luego se va a ir inhibiendo según su mecanismo o función adyacente las LH o FSH, ¿no? Y luego de ello se va a ir disminuyendo las TSH y finalmente las ACTH, ¿no? Y cada uno tiene su propio nombrecito, ¿no? Si se disminuye la LH-FSH se llamaría un hipogonadismo hipotrigonotrópico, y las TSH sería un hipotiroidismo, ¿no? Por la T de tiroides. Y si se disminuye la CTH, una insuficiencia suprarrenal, y cada uno ya va a ocasionar sus propias manifestaciones, ¿no? Y también quisiera decir, ¿no?, que el tratamiento va a ser de una forma contraria. Si es una terapia hormonal, sería contraria a cómo van a ir perdiendo estas hormonas, ¿no? No es así como estamos observando que se va a ir produciendo la pérdida de la GH primero y el HFSH y finalmente ACTH, ¿no? Entonces es una terapia inversa, ¿no? Entonces tendríamos que ir primero reponiendo la GH, el LH, ¿no? Y bueno, ya mencionaron lo de los exámenes, los otros tipos de terapia, ¿no? La cirugía transvaginal. Ver en hiperprolactinemia, vamos a ver, es diferente, ¿no? Para el varón y para la mujer, las medidas para decir que hay una hiperprolactinemia, ¿no? En el varón es un poquito menos, ¿no? Solo 20 microgramos por litro, y en la mujer mayor de 25. Acá lo que podremos decir es estas causas, ¿no? De diferentes tipos que también se asemejan un poco. En sí, también mencionar que las causas fisiológicas son el embarazo, la lactancia, ¿no?, que me llama la atención, el hipotiroidismo, el coito, el ejercicio y otros. Lo que van a producir va a ser que van a perturbar el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y van a actuar de diferente forma en el varón y en la mujer, ¿no? En la mujer, por ejemplo, va a haber una alteración a nivel hipotalámico, porque se va a alterar la dopamina, la concentración en sí, ¿no? Va a verse alterada, y ello significaría también una inhibición a la vez, ¿no?, que se va dando esta alteración de la secreción de la gonadotropina GnRH, y por ello es que se va a alterar la menstruación, ¿no?, ya que está bastante afín a esta hormona el desarrollo de la menstruación. A nivel ovárico, lo que observamos es que
va a haber una interferencia en cómo se van a captar las LH luteinizantes, la actividad de la aromatasa, la síntesis de los estrógenos. Y por ello, estas causas se van a producir la anovulación o que va a haber una disminución de la menstruación. No solamente puede ser una anovulación estricta. Y un hipoestrogenismo, ¿no? Que van a dar sus manifestaciones clínicas propias. ¿Qué podría mencionar? ¿No? Los exámenes, a ver, en los exámenes va a estar, ¿no? Según esta definición, ¿no? Una prolactina con los valores que sean mayores, ¿no? de estos mencionados antes, y tener referencia que el valor normal es de 20 o hasta 20 nada más microgramos. Y ya se mencionó esto de la macroprolactinoma mayor de 100, menor de 100 micro. A ver, la epidemiología creo que sí ha visto. La epidemiología de la hiperprolactinoma, vamos a observar que va a haber una prevalencia de 15 a 30 por millón, no es mucho, y una incidencia de 1 a 2 por millón cada año. Se dan de unos 35 a unos 40% de tumores hipoficiarios, un 5% de tumores intracraneanos, un 3% de mujeres con oligomenorrea. O sea, son pocos, ¿no? Sí, son raros los casos a veces que se pueden observar, ¿no? Pero sí existen estos problemas y es bastante importante que también tengamos en cuenta, ¿no? Y para mencionar, no sé si menciono de acromegalia. No, no, no. Ay. Ya eso sería. No, acromegalia, vamos a verlo. Bueno, revisaron el caso clínico. ¿Revisaron el caso clínico, chicos? Sí, doctor. Voy a mostrar en la pantalla, compartirle la pantalla. A ver, no eres, lee el caso. Ya, doctor. Paciente mujer de 16 años, sin antecedentes personales y familiares de importancia, historia ginecobstétrica de retraso puberal, menarquía ausente, adenerquía a los 12 años, puberquía a los 13 y telerquía a los 14. Con historia de 3 meses de evolución de cefalea hemicraneal derecha retroocular, de intensidad variable y posteriormente marcada disminución de la visión derecha y diplopía. Al examen físico, un hallazgo de hemianopsia temporal derecha y su desarrollo Tanner es mamario 3 y púbico 3. Poseía carpograma reciente con edad ósea de 10 años, sin correspondencia con su edad cronológica. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Entonces, el caso lo vamos a concluir en la noche, ¿no? Pero quería que lean esta parte porque es importante. Entonces, han comentado muy bien, cada uno ha dado sus apreciaciones, ¿no? Del tema, ha ampliado, ¿no? Y es importante. Entonces, lo que es hipopituitarismo, como estamos comentado ustedes, ¿no? Por las diferentes causas que puede haber, el paciente va a tener déficit hormonal tanto periférico
como central, ¿no? Entonces, eso es el primer punto importante, ¿no? Ya han comentado ustedes las causas, han comentado más o menos cómo puede ser el diagnóstico, ¿no? Cómo podemos diagnosticar a estos pacientes por la sintomatología que presentan, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? Es una sintomatología que va a incluir, ¿no? a varios ejes, ¿no? Hipotálamo del eje endocrino, ¿no? Tanto tiroides, ¿no? de ovarios, testículos en hombres, ¿no? Entonces, en la sintomatología que vamos a tener en el caso del hipopituitarismo, como bien lo decía, puede ser total o parcial, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, cuando hablamos ya, por ejemplo, de un crecimiento, ¿no? De cualquiera de las células que tenemos en la hipófisis, ¿no? Puede ser derivado de las células somatotropas, lactotropas, ¿no? Corticotropas. Entonces, cualquiera de ellas puede degenerar, ¿no? Hipertrofiarse y poder producir, ¿no? Una hiperfunción de repente de esta célula, si es una célula secretora, como están comentando eso, o puede ser una célula que al crecer en su magnitud va a comprimir otras células que encontramos ahí y va a dar manifestaciones, ¿no? Entonces las manifestaciones van a ser entonces de dos tipos, ¿no? Manifestaciones propias, ¿no? de la hiperfunción de la célula, ¿no? Y lo otro es por el crecimiento de la célula, ¿no? Entonces, por la hiperfunción, ¿no? Dependiendo de qué célula esté estimulada, no va a dar manifestaciones, ¿no? Pero por el crecimiento de estas células nos va a disminuir otras funciones, ¿no? E incluso, ¿no? Si el tumor es muy grande, ¿no? Estamos hablando entonces de microadenomas y macroadenomas, ¿no? Los macroadenomas son mayores de ¿cuánto? 10 milímetros. 10 milímetros o 1 centímetro, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Entonces, mayores de 1 centímetro, entonces van a producir ya efectos más compresivos, ¿no? Entonces, ya nos va a dar otros tipos de manifestaciones en relación al crecimiento. O sea, cuando ustedes vean un paciente, van a tener síntomas, ¿no? En el caso de cualquier crecimiento de estas células, somatotrofas, lactotrofas, tirotrofas, cualquiera de ellas, ¿no? Va a tener unas manifestaciones clínicas de esa hiperfunción y va a haber otros síntomas por el crecimiento, que puede ser que vea compresión de las otras células, va a ir disminución, ¿no? de las otras células, ¿no? que tienen ahí. Llámese TSH, FSH, etc. Y va a haber, por ese crecimiento también va a haber una compresión, ¿no? extra ya de la cavidad de la hipófisis. Entonces nos va a producir manifestaciones de otro tipo, como bien manifestadas sus compañeros, ¿no? Nos va a dar manifestaciones ya de compresión de algunas estructuras que están cercanas, ¿no? a la hipófisis, como es el nervio óptico. Nos va a dar también, ¿no? de repente signos de hipertensión endocraniana. Entonces, tenemos que estar, cuando nosotros vemos al paciente, que es este caso que vamos a discutir, entonces tenemos que ver esas dos cosas, ¿no? Cuando ustedes se enfrenten a un paciente. Signos propios de la hiperfunción de esas células que han crecido, ¿no? O de repente no han crecido mucho, son microadenomas, y que nos podrían ayudar al diagnóstico diferencial, ¿no? Diferencial, ¿no? Porque uno puede tener sintomatología en el caso de hiperprolactinoma y tenemos que descartar todas otras causas, ¿no? Entonces hay signos que nos van a ayudar a definir que hay algo dentro del cerebro, ¿no? Entonces, eso es el enfoque que van a ver en este caso, ¿no? Lo otro que en epidemiología no se ha mencionado es que los tumores, los macroadenomas son más frecuentes ¿en quién? ¿En hombres o mujeres? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, le he escuchado. A ver, ¿cuál es más frecuente en los macroadenomas? ¿En hombres o mujeres? Mujeres, doctor. A ver, Guido, a ver, Mujeres, doctor.
¿no? Los macroadenomas es más frecuente en varones, ¿ya? Los microadenomas es más frecuente en mujeres. Pero había todo un cuestionamiento sobre esto, porque yo le digo, las manifestaciones, por ejemplo, ginecológicas, ¿no? ¿En qué personas son más frecuentes? ¿En hombres o en mujeres? Mujeres. En mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, la mujer va a consultar por amenorrea, ¿no? o un cambio en la regla, pues, ¿no? En ese entorno va a buscar más rápido, ¿no? la consulta médica. En cambio, el varón, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas en el varón? Ginecomastia, disfunción eréctil. Ginecomastia, ¿qué más? Disminución de la libido, ¿no? Entonces, de repente es una persona que de repente para darse cuenta de eso por sus hábitos que tenga de tipo sexual, de repente no se puede dar cuenta muy rápidamente, ¿no? Entonces, había algunos estudios que cuestionaban un poco, que decían, pues, ¿no? De repente en el hombre es un poquito, crece más el tumor, porque el diagnóstico es más en el tiempo, ¿no? O sea, no es tan frecuente diagnosticar en el varón rápidamente porque no da mucha sintomatología. Quizás, pues entonces, cuando da, ¿qué sintomatología le va a dar el macroadenoma? De compresión, ¿no? Entonces, va a consultar más cuando tenga qué cosa, signos de hipertensión del cráneo o problemas visuales. Entonces es un poco que cuestionaba, ¿no? Pero es un dato estadístico, es importante que lo tenga, porque a veces son preguntas de examen, ¿no? Entonces, ¿qué paciente es mucho más frecuente? Y acordarse siempre, ¿no? Lo que es macro y micro adenoma. Entonces, esto lo van resolviendo. Aquí hay en esta historia hay parte de la sintomatología, ¿no? Que lo lleva, por ejemplo, para la paciente mujer, pero hay otra sintomatología que les va a ayudar a ubicarse ustedes, ¿no? ¿Qué le está pasando a este paciente, ¿no? Y después vamos a ver, ¿no? ¿Por qué le toman la ecografía, ¿no? Y vamos a ver exámenes auxiliares, ¿no? Que nos van a ayudar a comprender un poco ya lo que habían comentado sus compañeros, ¿no? Entonces, lo va resolviendo, y en la noche quiero que comenten, ¿no? Ya, pero comenten una cuestión estructural, ¿no? De todo, y expliquen, ¿no? Expliquen. ¿Se acuerdan qué cosa es adrenarquia? ¿Han revisado qué es adrenarquia, qué es pubarquia, qué es telarquia? Adrenarquia creo que es la aparición de vello púbico, vello axilar, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Se Ya, considera ¿a los cuántos prematuro, ¿no? años se da Cuando normalmente? ¿A los cuántos años se dan dice, normalmente? creo que se considera prematuro cuando aparece antes de los 8 años en niños y antes de los 9 años en niños. Ahí sería una adrenarquia Ah, que viene a ser prematuro. en la noche me van a explicar, ya, si está normal que sea a los 12 años, cuál es el problema. Por eso tienen que saber ustedes el rango de edad, que es importante, porque si no, no podemos nosotros decir, bueno, es tal cosa, no está alterado, ¿no? Entonces, van a repasar esa terminología, ¿no? Y me van a explicar, ¿no? Qué eje está comprometido. Y ya los exámenes complementarios vamos a ver, pues, ¿no? Como bien decía su compañero, hay que siempre pedir más exámenes complementarios para descartar otros problemas que nos pueden dar, ¿no? Otro tumor que nos puede dar cierta sintomatología parecida al prolactinoma. Entonces, muchachos, en la noche estamos revisando esto. ¿A qué hora podrían ustedes? Yo tengo hasta las 8 de la noche aquí en el hospital. Doctor, yo tenía una reunión con ética a las 9. A las 9. Sí. Ya, entonces, Voy. a las 8 en punto. Si puedo antes, yo les llamo. Ya, si puedo, 7:30. Ya, por favor. ¿Ya? ¿Todos podrían 7:30? Sí, doctor, creo que sí. Ya, entonces 7:30 revisen esto. Si nos da tiempo, hacemos o podemos hacer acromegalia y completamos con porque en realidad
la sintomatología que vamos a ver de ahora en adelante con los tumores de acromegalia y este prolatinoma son más o menos parecidos, ¿no? Porque comprometen el eje hipotálamo hipofisiario, son tumoraciones que crecen y dan ciertas manifestaciones similares, ¿no? Entonces, yo les aviso si es 7:30 o 8 en punto, ¿ya? Ya, Entonces, revisen este casito y me lo presentan, ¿no? Y ya, así como hemos estado haciendo la tónica de analizar bien esos síntomas, ¿qué nos diría esos síntomas, no? ¿Qué nos diría, por ejemplo, la hemianopsia temporal? ¿No? ¿Qué nos diría por qué es importante hacer el crecimiento óseo? ¿Por qué es importante la ecografía pélvica en estos pacientes, no? Entonces, esto es un resumen un poco de toda la teoría que ustedes han comentado muy bien esta mañana. Entonces, chicos, nos estamos viendo. Yo les comunico en el transcurso de la tarde, en la hora, ojalá que pueda ser lo más pronto posible para que su compañera no tenga problemas. ya, doctor. Gracias, doctor. Ya nos comunicamos más tardecito. Ya. Hasta la noche, doctor. Gracias. Hasta la noche, hasta la noche. Foto, ¿no? Sí, voy a tomar foto. Prendan, pues, chicos. Ya está, ya lo mandé al grupo. Gracias. Ya. Yo les aviso ya la hora. Chao. Chao.